Entonces, el tema es anticuerpos. Vamos a empezar viendo que las células productoras de los anticuerpos básicamente son los linfocitos B, sabemos eso, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como hemos visto el día de ayer, estos linfocitos B, después de haber tenido el contacto con el antígeno, van a tener un proceso de selección clonal, ¿no es cierto? Vale decir que un linfocito B, para poder activarse, necesita de receptores que se encuentran en su superficie. Estos receptores son conocidos como BCRs. ¿Qué es un BCR? Es un receptor de célula B. ¿Cuántos tipos de receptores tiene y cuántas clases de receptores tiene un linfocito B? Dos. Una que es la inmunoglobulina M de membrana y el otro que era, chicos, el otro receptor para que sea un linfocito B maduro. ¿El D? La inmunoglobulina D, ¿no es cierto? Entonces, cuando tiene una inmunoglobulina M de membrana y una inmunoglobulina D, se dice que el linfocito B es un linfocito maduro. Y este proceso de maduración se ha llevado a cabo en la médula ósea. Y sale este linfocito B maduro a la circulación general, pero con una condición, que es un linfocito B virgen, ¿no es cierto? Porque nunca estuvo en contacto o nunca entró en contacto con un antígeno. Entonces, el linfocito B, una vez que puede ser, miren, puede ser que el linfocito B en su circulación sanguínea, en la circulación sanguínea, se pueda poner en contacto ahí en la circulación con una bacteria, porque hay bacterias que utilizan, como hemos visto en patogenia de la infección, utilizan la vía sanguínea para poder diseminarse. Entonces, puede ser que ahí en la vía sanguínea entre en contacto con un antígeno o con un virus, porque también existen viremias transitorias. Para que el virus llegue hasta su objetivo, hasta la célula diana, puede un virus diseminarse a través del torrente sanguíneo. Entonces, bueno, el primer paso, entonces, es que entre en contacto con el antígeno. ¿Y la otra forma de activarse cuál es? ¿Cuál es la otra forma de activarse, chicos? La otra forma de... ¿Fuerte, Kevin? Una célula presentadora de antígenos venga. Exacto. Que exista una célula presentadora de antígeno que le presente al antígeno al linfocito B virgen. ¿Dónde por lo general se lleva a cabo esa presentación? ¿En el torrente sanguíneo? ¿En los linfáticos? En los ganglios, muy bien, Raciel, en los ganglios. Por eso los ganglios linfáticos cobran una importancia capital. Por eso también ustedes tienen que entender que en nuestro organismo existen cadenas ganglionares bastante grandes. En cavidad bucal sabemos que existe la cadena ganglionar submaxilar, también tenemos los infrahioideos, ¿no es cierto? Toda la cadena ganglionar que está rodeando al cuello. ¿Qué se llama esa cadena ganglionar? Submentoniana, ¿no es cierto? Está y todos los ganglios son importantísimos. Cuando un ganglio empieza a aumentar de volumen es porque hay una reacción intensa en el ganglio y empiezan entonces a aumentar el volumen los folículos linfoides, ¿no es cierto? El folículo empieza. ¿Qué está pasando ahí? Que el linfocito B se está clonando y se está convirtiendo luego en una célula plasmática. Por eso es que los ganglios empiezan a aumentar de volumen. Entonces, para que exista este estímulo, tiene que haber el antígeno. El antígeno lo que hace es activar el primer evento, como ya lo vimos, es la proliferación o selección clonal. Cuando solo activa un linfocito, hemos dicho que es una selección clonal, monoclonal, perdón. Pero si activa a este otro linfocito, a este más y a este otro, entonces es una activación Policlonal. Policlonal. Y lo que ocurre cuando entra un antígeno,
por lo general es una activación policlonal, por si acaso. Ya, pero vamos a dar este ejemplo de una selección monoclonal. Entonces, una vez que el linfocito entra en contacto con el antígeno, empieza a proliferar. Y sabemos que empieza a clonarse, y el 50% de estos se van a quedar como clones de memoria. ¿Por qué son clones de memoria? Porque esta parte que es su receptor ya ha adquirido una forma. Entonces ya ha dejado de ser virgen y ha pasado a ser un linfocito de memoria. Y la otra forma es que este otro 50% se transforme en células plasmáticas, y como células plasmáticas vayan sintetizando anticuerpos, que por lo general son 2.000 anticuerpos por segundo, y estos van a ser entonces llevados al torrente circulatorio para que a través de la sangre los anticuerpos también lleguen hasta el sitio de infección y puedan opsonizar al antígeno. Entonces, este aspecto es relevante para que ustedes puedan entender cómo se va a ir a producir el anticuerpo. En el fondo, las células plasmáticas son las productoras de lo que son los anticuerpos. Siempre decimos es el linfocito B, pero el linfocito B que todavía no se ha transformado, pero aquí sí se está transformando en una célula más grande conocida como célula plasmática. Muy bien, una vez que hemos dado entonces una breve introducción de lo que es cómo se forman los anticuerpos, ahora vamos a pasar a describir y vamos a empezar a dar un concepto de lo que es un anticuerpo. Un anticuerpo no es más que una proteína, es una proteína. Entonces, ¿cómo está organizada esta proteína? Está organizada de la siguiente manera. Un anticuerpo va a poseer estas partes, así por segmentos. Estos segmentos del anticuerpo reciben un nombre y estos se denominan dominios. Esto es un dominio, ya son dominios. Ahí tenemos. Y estos dominios van a ir a organizarse nuevamente de una forma muy peculiar. Se van a ir a organizar en cadenas. Estas que están viendo ustedes de color verde se denominan cadenas pesadas. ¿Por qué? Porque en estos dominios que están ustedes viendo van a existir, ¿qué cosa? Aminoácidos que van a ir a formar un tipo específico de inmunoglobulina. Entonces, quien da el nombre a la inmunoglobulina son estas cadenas pesadas, ¿ya? Ahora, las cadenas pesadas, a su vez, se vuelven a organizar de la siguiente manera. Las cadenas pesadas tienen una parte aminoterminal y una parte carboxiterminal. ¿Cómo se organizan a su vez estas partes? Este dominio que ustedes están viendo, que estoy señalizando acá, se va a denominar dominio de cadena pesada variable o hipervariable. ¿Por qué se denomina así? Porque esta parte, este dominio de la cadena pesada, es el que va a entrar en contacto con los antígenos. Los antígenos, como ustedes entenderán, son millones de antígenos total y absolutamente diferentes que estamos en contacto día a día. Por lo tanto, esta región que entra en contacto con el antígeno va a ir a cambiar paulatinamente su forma de acuerdo con el antígeno con el cual se está conjugando o uniendo. Pero estas otras partes que estoy yo rayando, esto no cambia, es constante. Entonces, fíjense, las cadenas pesadas van a tener prácticamente una organización en dos partes. Estas dos partes, bueno, van a ser 4. Ustedes están viendo, doctora, estamos viendo 4. Usted nos ha dicho que estos son dominios. Cierto, son dominios. Estos son dominios. A ver, contaremos. ¿Cuántos dominios hay? 1 dominio, 2 dominios,
3 dominios y 4 dominios. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Estos segmentitos que se habían llamado Dominios. Dominios. En una cadena pesada, ¿cuántos dominios hay? En una cadena pesada, ¿cuántos dominios hay? 4. 4. Y en esta otra cadena pesada, ¿cuántos dominios hay? 4. En total, en las dos cadenas pesadas, ¿cuántos dominios hay? 8. 8. Muy bien. Ahora, ustedes si observan claramente, están viendo de que las inmunoglobulinas tienen esta partecita como si fuese, no sé, algo más delgado, lo que le va a dar flexibilidad. Esta parte que ustedes están viendo acá es una parte que se llama la región de bisagra. Por lo tanto, un anticuerpo es como nosotros más o menos cuando estamos con nuestros brazos extendidos y nuestras piernas cruzadas. Pero nosotros podemos doblarnos, nuestra columna vertebral permite que nosotros, si estamos parados, podemos realizar un movimiento hacia adelante, ¿no es cierto? Y podemos ir, digamos, a agarrar algo que esté en el suelo. Entonces yo me doblo y puedo agarrar. Esto es lo que le da al anticuerpo flexibilidad. Puede ir a un lado y a otro. Por eso se llama bisagra. Son como esas puertas en vaivén que pueden ir a un lado o pueden ir a otro. Un anticuerpo, entonces, se puede mover hacia adelante o hacia atrás, gracias a esta región de bisagra. La región de bisagra, por otro lado, como ustedes están viendo, va a ir a dividir a las cadenas pesadas en dos regiones. Una región que está aquí arriba y otra región que está aquí abajo, ¿no es cierto? Esta región de aquí arriba, esta que está aquí con el dominio, con este dominio y este otro dominio, estas partes de acá se van a denominar las fracciones FAB. ¿Por qué se denominan fracciones FAB? Porque son realmente fracciones. Pero ¿qué importancia tiene? Tiene mucha importancia biológica, porque la fracción FAB, la parte terminal de la fracción FAB, es la que va a entrar en contacto con los antígenos. Esta es la parte que va a entrar en contacto con el epítope del antígeno. Se llama fraction antibody. ¿Qué quiere decir eso? Fracción reaccionante contra un cuerpo, que es este cuerpo. Este cuerpo no es más que el antígeno. Y el antígeno tiene su partecita aquí que se llama epítope. En realidad, ¿con quién entra en contacto la fracción FAB? Con el epítope. Entonces, de estos cuatro dominios, ¿cuál es el dominio que va a entrar en contacto con el epítope? Solo este de aquí, solo este que estoy señalizando. Vale decir que solo este fragmentito va a entrar en contacto con el epítope. Por lo tanto, este fragmentito se va a denominar región variable o hipervariable. ¿De quién? De la cadena pesada. Y este otro fragmento, entonces, ¿cómo se llamará? Este de aquí y este otro de aquí. Estos tres se van a llamar dominios constantes. ¿Por qué constante? Porque no cambian. ¿Se está entendiendo? Son dominios constantes. ¿Se está entendiendo? Sí, doctora. Doctorita, ¿cómo digo que se llamaba el dominio que interactuaba con el epítope? Dominio variable o hipervariable. ¿Por qué es variable, Kevin? Porque depende de qué antígeno, o sea, depende, es propio Claro, para cada. exacto, porque va a entrar en contacto. A ver, Kevin y chicos que están en el aula. Cuando yo les hago una analogía con ustedes,
Hagan de cuenta que aquí está su cabeza de ustedes, ahí está su cabeza. Estos van a ser sus brazos, estas van a ser sus piernas, ¿ya? Ahí están sus piernas. Estas que van a ser sus manos. Durante todo el día su mano está rígida o va cambiando de forma de acuerdo a lo que agarran. Cambio de forma. Totalmente y todo el tiempo. Si vas a almorzar, tus manos adquieren una forma que se va a adecuar a la cuchara, al tenedor, al cuchillo. Si vas a ir a tallar en dentaria, tu mano va a adquirir una forma que va a permitir agarrar a un lecrón y van a poder tallar el diente, con la otra mano van a agarrar el jabón, van a tallar. Si van a ir a su casa, a abrir la puerta de su casa, va a haber una manija que le va a permitir abrir, accionar, una palanca. Su mano entra y cambia de contacto de acuerdo a la superficie con la cual está entrando en contacto. Lo mismo pasa con un anticuerpo. Por eso esta parte de acá, esta parte de aquí arriba, es la parte variable. ¿Por qué? Porque va a entrar en contacto con tantos antígenos, con epítopes tan diferentes, que va a ir a cambiar su formita. Por eso solamente uno de los dominios es variable o hipervariable. ¿Por qué le vamos a poner el término hiper? Hiper. ¿Qué es hiper? Hipervariable. ¿Qué quiere decir eso? Hiper, que cambia constantemente. Muchas veces. Y es que no es que cambie, o sea, ustedes me dirían, o sea, doctora, este anticuerpo va a cambiar de acuerdo, digamos, con este antígeno que tiene esta forma, con otro antígeno que tiene otra forma, con otro, o sea, este anticuerpo se puede ir a ligar a 20,000, 30,000 antígenos diferentes. No. La respuesta es no. Entonces ustedes me van a decir, no entiendo. Se acaba de decirme usted que mi mano cambia constantemente, pero ¿qué ocurre, chicos? ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina hay? Inmunoglobulina e inmunoglobulina G. Quería poner IgG, una G minúscula, IgA, IgM, IgE, IgD. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué se llama inmunoglobulina G? Porque todos estos aminoácidos que están en esta parte constante son constantes para formar al tipo de inmunoglobulina G. Pero una inmunoglobulina G producida por una célula plasmática, una vez que ya entra en contacto con tiene la misma forma que el receptor que se ha conjugado. Vale decir que este anticuerpo ya no es que el anticuerpo sea virgen. El anticuerpo ha adquirido la forma desde este linfocito, esta formita que ha adquirido en este contacto, la va a tener el anticuerpo. Entonces ustedes me dirían, la forma de este anticuerpo entonces es rígida. Sí, ciertamente es rígida. De este linfocito es rígida su formita. ¿Por qué? Porque ha entrado en contacto, ya se ha vuelto un linfocito B de memoria. Y de hecho, al tener ya ese contacto, ya va a tener una forma determinada su receptor y el anticuerpo también va a tener una forma determinada. Pero esta, por ejemplo, es una inmunoglobulina G, que ya tiene esta forma. Y esta otra célula plasmática, digamos otra, que entra en contacto, el linfocito B, entra con otro antígeno. Este antígeno se me ocurre que es una bolita. Este es medio triangular. Entonces, este ya va a tener una formita en forma de bolita, ¿no es cierto? Su bracito va a tener esa forma. Y la inmunoglobulina, ¿qué forma va a tener? Va a tener también forma de bolita. Pero y esta tiene forma de triángulo. Pero es la inmunoglobulina G, doctora. Sí, se llama G porque sus cadenas, las partes de sus dominios constantes, hace que esta sea una inmunoglobulina G. ¿Qué ha variado en este anticuerpo y qué ha variado en este otro anticuerpo? La forma final del
de la región FAB. Sigue siendo inmunoglobulina G, pero su parte terminal, su parte de unión con el antígeno, en una ha adquirido esta formita. En la otra ha adquirido esta otra forma. Pero esta es una inmunoglobulina G resultante de ¿qué? Esta del contacto con este antígeno. Y el anticuerpo ya tiene esta formita. Esta sigue siendo otra inmunoglobulina G, sigue siendo, miren, sigue teniendo esa forma. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado de esta otra inmunoglobulina G? La parte terminal de la región FAB. ¿Me estoy dejando entender o no? Sí, Angelita. Porque si no se entiende qué tienen que hacer, chicos, preguntar. El que no pregunta, no entiende. El que no entiende, no aprende bien. Y el que no aprende bien, se confunde. Y yo les estoy preguntando todos estos temas en sus exposiciones, entonces les conviene preguntar. Muy bien. Entonces me he limitado ahorita a explicar lo que son las cadenas pesadas, pero ustedes ven aquí al lado otra cadena de color diferente, color amarillo. Entonces, esta que es más chiquitita, por supuesto que su peso es menor, por lo tanto es una cadena ligera. Esta tiene prácticamente el doble de peso, por eso es pesada. ¿En virtud a qué entonces reciben los nombres estas cadenas de los anticuerpos? En virtud a su peso molecular. Estas verdes, ¿qué se habían llamado? Cadenas pesadas. Cadenas pesadas. Cadenas pesadas. ¿Y las que están de amarillo? Cadenas ligeras. Cadenas ligeras. ¿Cuántos dominios ustedes están viendo que tiene una cadena ligera? Dos. ¿Qué dominio será este de aquí? ¿Quién se anima a decirme qué dominio será este? Constante. Muy bien, very good. Es un dominio constante. ¿Y este qué dominio será? Variable o hipervariable. Vale decir entonces que una cadena pesada solo tiene dos dominios. ¿Qué dominios son? Uno constante y uno variable. Las cadenas pesadas, ¿cuántos dominios constantes tienen? 4. 3. 3, muy bien, 3. 1, 2 y 3 dominios constantes. ¿Y cuántos variables o hipervariables? 1. Solo uno. ¿Quién da el nombre a las inmunoglobulinas? ¿Las cadenas ligeras o las cadenas pesadas? Las cadenas pesadas. Muy bien, listo. Así es. ¿Qué se llama la parte de arriba del anticuerpo? ¿Qué se llama esta región de aquí arriba? Fracción FAB. Fracción FAB. ¿Y qué se llama toda esta fracción de aquí abajo? Fracción constante. Fracción FC o fracción constante. ¿Qué separa la fracción FAB de la fracción FC? La bisagra. La región de bisagra. Muy bien. ¿Y qué tiene la región de bisagra? Ustedes podrían decirme, ¿qué son estas cosas? ¿Qué son estas cositas negras? Son puentes disulfuro. Y para unir una cadena una cadena ligera a una pesada, hay otro enlace disulfuro. ¿Un anticuerpo es rígido? No. No, es flexible. ¿Qué parte del anticuerpo le da flexibilidad? La unión de bisagra. La región de bisagra. Esta es la que da flexibilidad. Porque ¿entienden qué es una bisagra? Es esa partecita que tienen las puertas
donde hay tornillos y que permiten accionar a las puertas y darle movimiento. Por eso una puerta se puede abrir o se puede cerrar, porque tiene un movimiento de vaivén. Entonces los anticuerpos justamente se mueven así para poder unirse bien a los antígenos. No son rígidos. Cuando ustedes ven esta unidad, ustedes cuenten, por favor, esta unidad por cuántas cadenas ligeras están formadas. ¿Por cuántas cadenas ligeras están formadas? Por 2. Por 2. 1, 2. 2 cadenas ligeras. ¿Y por cuántas cadenas pesadas? 2. 2. En total, ¿cuántas cadenas hay en un anticuerpo? 4. 4, porque son 2 pesadas y 2 ligeras. 2 más 2 igual 4. Por lo tanto, esto se denomina, este anticuerpo se denomina unidad básica tetrapeptídica, porque lo que está aquí adentro son péptidos, son aminoácidos, cadenas de aminoácidos. Si son tetra es porque hay 4 cadenas, 2 pesadas, 2 ligeras. Entonces, ¿cómo se había llamado esta unidad? ¿Y por qué es unidad? Porque todo está enlazado, todo tiene enlace, no están sueltas. Estas partes no están sueltas. Entonces, un anticuerpo, ¿con qué otro nombre también se lo puede conocer o reconocer? Unidad básica tetrapeptídica. Unidad básica tetrapeptídica. Cada cadena, ¿por qué está formada? Por dominios. Fuerte. Por ¿Dominios? Por dominios. ¿Cuántos dominios constantes en una cadena pesada? 3. Muy bien. Y un dominio hipervariable. Y en una cadena ligera, ¿cuántos dominios hay? 1. 2 dominios. Uno es Constante. constante y el otro es variable. Ahora, bueno, repasemos. Muy bien, ahí está la unidad básica tetrapeptídica, las cadenas pesadas, ahí están. 2 cadenas pesadas. ¿Cuántas cadenas ligeras? 1, 2. Ahora ya también aquí se ha identificado de otra manera para que ustedes entiendan qué habían sido estos puentes disulfuro. ¿Qué es todo esto? La región constante, constante, pesada y constante, ligera. ¿Y qué se llaman estas otras regiones? Regiones variables. Pero aquí dice pesada debería ser. Pero en inglés, ¿qué es pesado? Heavy. ¿No es cierto que dicen el rock pesado? Heavy metal. Heavy. Heavy es pesado. ¿Y qué es en inglés ligero? Light, ¿no? Light, ligero. Por eso ustedes van a ver constante H, quiere decir constante pesada, y CL o BL, perdón, BL, variable ligera, y si es BH, variable pesada. ¿Aquí qué sería? ¿Esta qué sería? Díganme la abreviatura. Sería CL. CL, porque ¿qué es CL? Constante ligera. Ahí está CL. ¿Y qué sería este? Variable ligera. De la cadena pesada, ¿qué son estos? CH. CH, muy bien, constante pesada. ¿Y qué sería esto? BH. BH. ¿Qué quiere decir BH?
Variable. ¿Se ha entendido, chicos? Sí. Cuando, por ejemplo, una bacteria tiene propiedades de destruir anticuerpos, porque ciertamente al estudiante o a los estudiantes que les toca exponer, por ejemplo, las neiserias o los estreptococos, para ir a adherirse, por ejemplo, al diente, en la saliva está la inmunoglobulina A. Cuando un microorganismo tiene la propiedad, tiene una enzima que destruye el anticuerpo, lo destruye aquí, en su parte débil. ¿Y cuál había sido la parte débil? La región bisagra. La región de bisagra. Y otra parte débil es esta. Entonces, las bacterias utilizan enzimas para romper el anticuerpo y disociarlo. Y hay experimentos que se han hecho también para ver si hay enzimas que pueden de manera experimental romper al anticuerpo. Y sí hay. Hay dos enzimas que son la pepsina y la papaína, que van a ir a destruir correspondientemente a la región de bisagra y a los enlaces disulfuro. Entonces sí hay enzimas también, inclusive en nuestra saliva, que podrían ir a destruir a los anticuerpos. Por eso, para no ser destruidos, todo esto tiene que ser protegido. Y vamos a ver qué protege al anticuerpo. No se pierdan los siguientes minutos, por favor. Ya. Haciendo otro resumen. ¿Qué se llama toda esta fracción? Esta es la región de bisagra, que está dividiendo el anticuerpo en dos fragmentos muy importantes, que se llama FAB. ¿Por qué se llama FAB? Porque se contacta con el anticuerpo. Que se va a ir a unir con un cuerpo, con un cuerpo. ¿Qué cuerpo? ¿Con qué cuerpito se une este anticuerpo? Con un antígeno. En realidad se une con el epítope, ¿no es cierto? Con el epítope. ¿Y esta otra parte qué se llama? FC. Exclusivamente la fracción constante. ¿Por qué está formada? Exclusivamente. Cadenas pesadas. Por las cadenas pesadas, exacto. ¿Por qué región? ¿O por qué dominios, perdón? Constantes. Constantes. Y esto yo quiero que aprendan bien porque los macrófagos tienen receptores solo para esta parte, para la fracción FC. ¿Ya? Entonces, todo lo que hemos visto acá, yo se los he explicado. Esta parte había sido la parte aminoterminal que corresponde a la región variable o hipervariable y esta que corresponde a la fracción EPC es la carboxiterminal. Muy bien. Entonces, sí, dime, mi amor. La fracción constante también se puede llamar fracción conservante. Fracción constante, fracción conservadora o fracción cristalizable. Son muchas formas que las que pueden llamar, pero a mí me gustaría, para que ustedes entiendan, denominar a esta región como región constante. Por eso cuando ustedes dicen EPC, en inglés es fraction. ¿Qué sería constante? ¿Cómo se pronuncia constante en inglés? Porque este es fraction antibody. ¿Y la fracción constante qué sería? Fracción constante, yo le voy a decir porque no me animo, mi inglés es muy precario, entonces me da vergüenza pronunciar. Esta es la fracción entonces constante. ¿Sí? Y la van a conocer así. Muchos autores denominan a esta región también fracción cristalizable. Y como también su compañera dice, fracción conservada. Claro, porque conservada, constante, es algo que indica que esto no cambia. Lo constante no cambia. Lo conservado no cambia. Esta fracción, por eso en todas las partes que estoy utilizando, la están poniendo de color azul. ¿Para qué? Para que ustedes puedan discriminar las regiones constantes de las regiones que sí cambian
¿Y por qué cambian? Porque van a ir a tener una forma ya determinada para un tipo diseñado, para un tipo de antígeno. ¿Se entendió lo que estoy hablando? Sí, doctor. Ok. Entonces, si viene aquí el antígeno, ¿qué serían estas partecitas que se están viendo acá? Los epítopes. Epítopes. Los epítopes. Y esto es como un rompecabezas. Este anticuerpo ya tiene que tener esta formita ya determinada. La célula plasmática va a ir expulsando anticuerpos con ya formas bien determinadas. Porque este es el sitio de unión al antígeno, es como una ficha, como les decía, de un rompecabezas, que va a entrar perfectamente solamente a la parte que tenga la forma antagónica de esta parte. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, como ustedes están viendo, aquí esta es la región de bisagra. Y la región de bisagra había tenido ¿qué tipo de enlaces? Enlaces disulfuro. Y miren su forma, eso también es un tipo de péptido unido por enlaces disulfuro que le va a dar por su morfología aquí movimiento, movilidad. Y esta cadena pesada se une a la cadena ligera por otro enlace disulfuro. ¿Y por qué se llama esta región efectora? Esta región, si bien esta es la que le da la importancia al anticuerpo, esta otra parte, ¿por qué se denominará efectora? Porque esta parte es la que se va a ir a unir a los macrófagos. Cuando está aquí el antígeno, cuando ya ha sido opsonizado el antígeno, entonces el macrófago no va a ir, a no ser que este puede ser también un PAMP, ¿no es cierto? ¿Qué es un PAMP? Patrón molecular asociado a patógenos. Exacto, ahí se puede dar, sí, la opsonización y la fagocitosis. Pero si el macrófago no tiene un PAMP para este antígeno, ¿qué va a necesitar el macrófago? Que el anticuerpo opsonice al antígeno. Y como el macrófago tiene receptores para esta fracción, por eso se llama efectora, el macrófago se une aquí y lo va a endocitar al antígeno más el anticuerpo y lo va a fagocitar. ¿Se está entendiendo? Ahora miren, algunas veces los anticuerpos también se van uniendo a carbohidratos. Miren ahí, hay un carbohidrato. Unidito. Muy bien, es como les decía, las manitos. Entonces, esta mano, si ustedes están viendo acá, esta mano ya va a tener esta formita. Se ha moldeado. Este anticuerpo ya ha salido con esta formita. Otro anticuerpo X va a salir con esta otra formita. Otro anticuerpo va a salir con esta formita. Otro anticuerpo con esta otra formita. Pero ¿qué es lo que no cambia? Su región constante. O sea, puede ser una inmunoglobulina G, pero de la inmunoglobulina G, para este antígeno en específico, ¿qué ha ocurrido? La parte variable o hipervariable ya ha salido con esta formita y se va a unir a este antígeno. Otra inmunoglobulina G ya va a tener esta otra formita y se va a unir a este antígeno. Otra inmunoglobulina G tiene ya esto, y me estoy dejando entender, lo que no cambia, never in the life, y hace que sea inmunoglobulina G, es su región constante. ¿Qué es lo que cambia en la inmunoglobulina G? Región variable. La región variable que va a depender con el antígeno con el cual se ha unido. ¿Quién se ha unido? ¿El anticuerpo o el receptor del linfocito B virgen? ¿Por qué estas manitos están ya con esta forma?
unió el antígeno. Porque el linfocito B se ha unido al antígeno y la célula plasmática va a liberar anticuerpos vírgenes o anticuerpos ya con una forma determinada. Una forma Determinada. Exacto, con formas determinadas. Por eso los anticuerpos pertenecen a la respuesta inmune altamente específica porque ya la formita de su manito ya está determinada desde la célula plasmática. ¿Y por qué la célula plasmática forma los bracitos ya con formita? Porque la célula plasmática es una diferenciación del linfocito B que ya ha adquirido esa formita al hacer el switch inmunológico con el antígeno. Entonces, lo que tenemos que ver entonces, chicos, antígenos, anticuerpos, se unen gracias a esto, ¿sí? Ahí está. Y la unión no es una unión definitiva. Se da por fuerzas de Van der Waals, hidrofóbicas o iónicas, pero nunca jamás, never in the life, covalentes. ¿Qué quiere decir eso? El macrófago, al unirse aquí, lo va a opsonizar, ¿no es cierto? Y se lo va a meter dentro. Pero a veces, ¿qué pasa? Que ya dentro, a veces el macrófago, para no destruir, pero por lo general lo destruye. Y eso les voy a mostrar ahorita. Ya, no está, pero más adelante está. Y creo que ya en otra clase les he mostrado. Bueno, lo que yo quiero que me entiendan es esto. Entonces, aquí lo que estamos viendo son las dos cadenas pesadas, las cadenas ligeras, la región de bisagra, la fracción constante, la fracción variable. Creo que esto ya está bastante claro. La región carboxiterminal y la región aminoterminal. Ahora, cada dominio a su vez está unido por puentes disulfuro. Una cadena ligera está unida a una cadena pesada por puentes disulfuro. Las dos cadenas pesadas entre sí están unidas por puentes disulfuro. Esta región de aquí se llama región de bisagra. ¿Quién da el nombre a las inmunoglobulinas? Las cadenas pesadas. ¿Cuántos tipos de inmunoglobulina hay? ¿Cuántos tipos de cadenas pesadas habrán? 5 tipos diferentes que corresponden a la inmunoglobulina G, a la inmunoglobulina E, a la inmunoglobulina A, a la inmunoglobulina M y a la inmunoglobulina D de dedo. Y en las cadenas ligeras existen 2 tipos de cadena ligera, las cadenas ligeras lambda y las cadenas ligeras kappa, así se llaman. Si las cadenas ligeras fueran grandes, como las cadenas pesadas, entonces el nombre que se le diese al anticuerpo dependería por ahí, por competitividad, digamos, anticuerpos kappa o anticuerpos lambda. En ese caso, las cadenas ligeras estarían dando el nombre al anticuerpo. Pero como ustedes están viendo aquí, como esta es ligera, no da el nombre al anticuerpo. Como estas son más, entonces, estas son las que dan el nombre a los anticuerpos. ¿Cuántos tipos de cadenas pesadas hay entonces? 5 tipos de cadenas pesadas. Inmunoglobulina G, estos están en, ¿qué alfabeto es este? Lambda y kappa. Alfa, beta, gamma, delta, ¿qué tipo de alfabeto es? griego. Muy bien. Entonces, la cadena G en el fondo, ¿qué será? Gamma. Gamma, muy bien, gamma. La cadena E, o digo la inmunoglobulina E, ¿qué será? Epsilon. Epsilon. La cadena alfa, ¿qué será? O digo la cadena A, o digo la inmunoglobulina A, ¿qué será? Alfa. La cadena mu, ¿no es cierto? La M es la mu. La D, ¿qué sería? Delta. Delta. Entonces ya saben. Ahora, como les decía, la papaína y la pepsina son enzimas que pueden ir a fragmentar los anticuerpos. La papaína divide al anticuerpo en 2 fragmentos. Separa
aquí rompe, ¿no es cierto? Esto es lo normal. Y aquí viene esto que está de rojito, es la papaína, y disocia el anticuerpo en sus dos fragmentos, uno, el fragmento FAB y otro, el fragmento FC. ¿Y qué hace la pepsina? La pepsina va a ir a romper a los dominios. Entonces los fragmenta aún más. ¿Cuántos isotipos y subtipos de inmunoglobulinas hay? ¿Por qué se llama isotipo? ¿Por qué se llamará alotipo y por qué se llamará ideotipo? Ah, ya, entonces hay cosas que hay que aprender. No está aquí. Ya, vamos a empezar. Les voy a dar, no sé por qué, lamentablemente van a disculpar. Vamos a ver acá. Así está aquí. Los que son isotipo, idiotipo y ya. Vamos a repasar isotipos. Aquí también están isotipos. Bueno, vamos a ser un poquito más rápido. Cuando hablamos de isotipo de inmunoglobulinas, se denomina isotipo cuando las inmunoglobulinas están formadas, ustedes están viendo aquí, por dominios, ¿no es cierto? Estos dominios hacen que en el ser humano existan cuantos isotipos iguales, digamos, todos los seres humanos vamos a tener cuántos tipos de inmunoglobulinas, chicos? 5. 5. Entonces, toditos los seres humanos, no es que yo, Rocío Siles, voy a tener un tipo de inmunoglobulina, Rubí va a tener, no sé, pues, Rubí, digamos que, Rubí, ¿qué me ha pasado ahorita? Perdón, se me ha ido tu nombre, Saraí tiene otro tipo de inmunoglobulinas, Raciel otro tipo de inmunoglobulinas, Mario otro tipo de inmunoglobulinas, Kevin otro tipo de inmunoglobulinas. No, toditos, absolutamente toditos, vamos a tener que el mismo tipo de inmunoglobulinas porque eso caracteriza a los seres humanos. Y vamos a tener 5 tipos diferentes de inmunoglobulinas que están dados por los tipos de las cadenas pesadas. Una vez no entendían mucho esto algunos chiquitos de grupos o de años anteriores. Y yo les puse el siguiente ejemplo para que ustedes me entiendan. ¿Ustedes conocen diferentes tipos de maíz o todos son los tipos de maíz, son igualitos, todos los tipos de maíz? Maíz. Son diferentes. Son Muchos diferentes, tipos. muy bien. ¿Me puedes dar ejemplos de 5 tipos de maíz? El Podría maíz ser amarillo, ¿no el es cierto? Ya, uno el maíz amarillo, otro, Maíz patillo, quinto. ya el chuspillo. Luego, El negro. ¿qué? Maíz cubano, negro. Ya el morado, el maíz morado, el maíz de pipoca. ¿Cuál maíz, qué maíz más conocen? Uno blanco, ¿no es cierto? Que se vende como mote para comer, no sé, charque. Entonces ustedes, con ese ejemplo, me van a entender. Hagan de cuenta que van a ver entonces 5 saquillos diferentes. Uno con el maíz de pipoca. ¿Qué van a hacer esos granos de maíz? Cada grano va a ser un aminoácido. ¿Y qué parte van a hacer? Van a hacer estas partes. O sea, ese saquillo va a estar llenito de ese tipo de maicito aquí. Por eso este tipo de maíz es el de pipoca.
y para mí va a ser el maíz P de pipoca. Si aquí está el que tiene forma de lágrima, el chuspillo, entonces, ¿qué va a ser? Este va a ser el taleguito de qué maíz, de chuspillo. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Se llamaría CH. Si tengo el otro maíz, ¿qué otro maíz es? El amarillo. ¿Con qué letra lo identificaría el amarillo? Con A. Con una A. Si es el otro taleguito, ¿qué se va a llamar el del maíz morado? Con M, de morado. O sea, chicos, igualito, de una forma muy parecida, pasa con nuestros anticuerpos. Entonces, para que sea la inmunoglobulina A, ¿qué hay en este saquito que está lleno de aminoácidos? Tipos de aminoácidos que son constantes para la inmunoglobulina A, por eso se llama inmunoglobulina A. ¿Qué es lo que varía del anticuerpo? Solamente esta parte. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, ¿para qué les he dado el ejemplo? Para que entiendan que todos los seres humanos tenemos el mismo tipo de inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué se denomina eso? Isotipo. De la inmunoglobulina M, sus cadenas pesadas, que son las que dan el nombre a la inmunoglobulina, entonces es una cadena pesada mu. De la inmunoglobulina G, es la inmunoglobulina, como ustedes han dicho, ¿qué es este símbolo? Gamma, ¿no es cierto? Para la inmunoglobulina A, ¿qué tipo de cadenas? Alfa. Para la inmunoglobulina E, épsilon. Y para la inmunoglobulina D, las cadenas delta. Y ahora, para su sorpresa, la inmunoglobulina G había tenido variantes. ¿Qué quiere decir eso? Solamente imagínense que a la cadena, que al taleguito del maíz de pipoca, uno de los chicos traviesos agarra y le mete un manojo de maíz morado. Porque le ha metido un manojo a todo el talego del maíz de pipoca, va a cambiar toditito el talego y va a dejarse de llamar talego de pipoca. No, ha habido un manojo, en una mano, ¿cuántos granos de maíz morado entran? Por decir unos 50 granos. Y en un talego, ¿cuántos granos de maíz de pipoca habrá? Miles de granos. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, la variante va a ser G1. ¿Por qué G1, chicos? Porque a este taleguito, ¿qué se le ha puesto? Ciertos aminoácidos que no, entonces esta inmunoglobulina va a tener su subtipo. ¿Qué quiere decir subtipo? Que van a existir algunos aminoácidos que van a ser un poco diferentes en relación a la mayoría. Como les decía, ¿qué tipo de maíz le están metiendo este saquillito? ¿Qué tipo de maíz le están metiendo este saquillito? ¿Qué? ¿No escucho? El morado. Pero deja de ser entonces un saquillo de pipocas. No, porque aquí van a haber 1000 granos que van a seguir haciendo que este saquillo sea de pipocas. Y no por 3 granos de maíz morado va a llamarse morado. Me estoy dejando entender. A este mismo saquillito de maíz de pipocas ya también le ponen un manojo de maíz chuspillo. Deja de ser el saquillo de pipocas. No, porque solo han entrado unos cuantos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería? El subtipo 2. ¿Ahora sí me han entendido? Sí, doctora. Entonces, una inmunoglobulina G, ¿cuántos subtipos había tenido? 4. 4. Una inmunoglobulina A, ¿cuántos subtipos había tenido? 2. Y listo, pare de contar.
no hay más. ¿Por qué se llama idiotipo? Porque los anticuerpos son idiotas, no chicos. ¿Por qué se llama idiotipo? Ahorita vamos a ver. Pero ¿por qué se llama isotipo? Ahora sí saben por qué se llama isotipo. ¿Por qué se llama isotipo? Iso. Porque todos los seres humanos tenemos las mismas 5 inmunoglobulinas. No te escucho mucho, amor. No te escucho. Háblame más fuerte. Porque todos tenemos el mismo tipo de Porque inmunoglobulina. todos los seres humanos tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Y sus nombres están dadas por las cadenas Pesadas. pesadas. Y dentro de estos hay subtipos. Ahora, una cosa entonces había sido el isotipo, otra cosa es el halotipo y otra cosa es el ideotipo. El halotipo, ¿qué quiere decir? A ver, chicos, nosotros somos seres humanos. Pertenecemos, a ver, toditos los que estamos en el aula, ¿somos seres humanos? Sí. Entonces, ¿a qué especie pertenecemos? A los seres humanos. ¿Toditos los que estamos en el aula somos igualitos? No. No. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que algunos de ustedes pueden tener un tipo de inmunoglobulina, un subtipo de inmunoglobulina G tipo 1. Yo, por ejemplo, podría tener una G3. Amílcar podría tener un G4. ¿Qué quiere decir eso? Que somos individuos de la misma especie, pero somos genéticamente diferentes. Es más, nuestras cadenas ligeras, en mí pueden haber kappa y en otro de ustedes puede haber lambda. A eso se llama halotipo. O sea que nosotros tenemos los 5 tipos, isotipo, iso es igual, tenemos los 5 tipos de inmunoglobulinas. Halotipo puede ser que uno de nosotros tenga más inmunoglobulina G1, otros tengan más inmunoglobulina G4, otros tengan más de inmunoglobulina A1. Es decir, que nosotros somos de la misma especie, pero genéticamente somos diferentes. Y en unos puede existir más un subtipo y en otros otro subtipo. Eso se llama halotipo. ¿Y qué quiere decir ideotipo? El ideotipo se refiere justamente a esto, a la diferencia que existe de las regiones variables o hipervariables. Todas las regiones variables o hipervariables, ¿qué región es esta? ¿Amino o carboxiterminal? Amén. Y ahora yo les pregunto en el examen, pregunta de examen. ¿Todas las regiones aminoterminales de la región variable o hipervariable son de todos los anticuerpos igualitos? No. No. Hay 2 respuestas, ¿no? Me han dicho no y una persona me ha dicho sí. ¿Qué persona me ha dicho sí? ¿O todos me han dicho no? A ver. ¿Todos me han dicho sí o no? No. La respuesta correcta, ¿qué es, Amílcar? Que no. Que no. Y eso es el ideotipo. Todos los anticuerpos ya ¿vienen preformados o no vienen preformados los anticuerpos? ¿Vienen preformados o no vienen preformados los anticuerpos? Vienen preformados. Perdón, Kevin. Que ya vienen formados, doctorita. Que ya vienen formados.
Entonces a eso se llama idiotipo. Todos los anticuerpos ya tienen una formita determinada desde la matriz que es el receptor del linfocito B. Ya tienen esta formita. A esa formita ya determinada se llama idiotipo. ¿Se ha entendido qué es isotipo, alotipo e idiotipo, chicos? Sí. Chicos, muy bien. Cadenas ligeras, hemos dicho que existen dos tipos. ¿Cuántos dominios tienen? Dos, un dominio constante y un dominio variable. Pueden ser de dos tipos las cadenas ligeras, pueden ser kappa o pueden ser lambda. Ahora, ¿cuántos aminoácidos forman cada partecita? Aproximadamente 212 aminoácidos cada fragmentito. Por eso una cadena pesada tiene 450 aproximadamente, porque ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque estamos sumando el total. Aquí se está sumando el total. Creo que aquí he dicho cada fragmento, en total hay 212. Vale decir que en este dominio hay aproximadamente 110 y en este otro 110, por decir, estoy dando un número variable. En total, en la cadena ligera, ¿cuántos aminoácidos va a haber? 212 aminoácidos. Si tenemos esta misma lógica, digamos hay aquí 110 más 110, 220 más 220, 440. Y pueden haber en algunos un poquito más y en otros menos, pero un total de cadena de aminoácidos en las cadenas pesadas son de 450 y de una cadena ligera 212. Ahora, ustedes están viendo esta reorganización. ¿Por qué? Porque la parte que se reorganiza como si fuese un transformer es esta parte, la región variable o hipervariable. Y esta regioncita es la que varía de acuerdo a qué, al epítope que se ha unido con el receptor. Y ya la célula plasmática va formando la región variable o hipervariable. Entonces, cada anticuerpo ya se sintetiza y se elimina la sangre con especificidad. ¿Por qué es especificidad? Porque ya tiene forma específica para el epítope del antígeno que desencadenó la activación del linfocito B. ¿Se me está entendiendo? ¿Se me está entendiendo o no? No he escuchado bien. Sí, doctorita. ¿Y el resto qué dice? Cuando hay silencio me asusto. Sí se está entendiendo, doctorita. Sí se está atendiendo. Gracias. Mateo, ¿estás presente? Sí, doctora. Ya reconozco voces. Diego, ¿también estás presente? Parece que sí. Bueno, entonces chicos, cuando se está sintetizando, esto es el interior de ¿qué? De una célula plasmática. ¿Qué es un anticuerpo? No es más que es una proteína. Entonces aquí se cumple el principio de ¿qué? Que de ADN se forma ARN mensajero y de ARN se va a formar una proteína X. O sea que cada anticuerpo está codificado en un gen de nuestra célula. ¿No? Y del núcleo de nuestras células sale que el ARN mensajero se va a nuestros ribosomas empiezan a sintetizar ¿qué cosa? Cadenas pesadas, cadenas ligeras y se van formando ¿qué? El anticuerpo y de la célula plasmática sale el anticuerpo formadito.
Y lo interesante es esto, como les decía, es como un transformer. Se va formando. La parte variable es la más interesante. Para que se forme la parte variable, había habido 3 partes que se llaman la región de variabilidad, que está de color rojito, la región de diversidad, que está de color verdecita, y la región amarilla, que es la región de unión. Así se forma un anticuerpo en su región variable. ¿Y qué es lo que cambia aquí? Todo cambia, o sea, esto sigue siendo la parte constante que se forma, y cuando viene el epítope aquí, lo que cambia, así como les digo, como transformer adquiere la formita, lo que cambia es estito, la región de variabilidad, de diversidad y de Young. Y salen como transformers los anticuerpos. Eso de ver los transformers me ayuda para esto. ¿Quién ha visto los transformers? ¿Han visto Yo, o no? Estoy hablando. ¿Lo conocen todos a hemos Optimus visto. Prime? ¿Sí? Todos han visto. Muy bien, yo también. Me gusta mucho. Y es así como un transformer que está modo avión, modo auto, modo tanque, no sé, que hay un montón de cosas. O sea que cada vez cambian. ¿Por qué? Porque va a depender del antígeno con el que se unen. Lo que no cambia, never in the life, es esta parte que es la región constante. Y miren, tantos genes habían sabido intervenir para que se formen los anticuerpos. Es bastante interesante. Entonces, bueno, esto es un loci o un locus genético. Bueno, a ese extremo ya no llegaremos. Listo, eso ya. Miren, pero así forma. Se va formando en los genes también. Ahora vamos a hablar de los tipos de inmunoglobulinas que hay, ¿ya? Y aquí, no chicos, ya no vamos a hablar, esto es como, miren ahí los transformers y adquiere esta forma. Viene otro y este adquiere esta otra forma. ¿Qué es lo que cambia aquí como si fuera inclusive un cubo Rubik, más o menos así? Es esta partecita. ¿Se entendió? Doctorita. Ok, con efectos sonoros se está haciendo la clase, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un linfocito B y es maduro. ¿Por qué? Porque esta parte de su receptorcito ya adquirió forma. Y ahí está el anticuerpo. Aunque ustedes no crean, el receptor TCR también pertenece a la familia de las inmunoglobulinas, porque esta parte es la que cambia. En los receptores también de los linfocitos T y B, cambia solo esta partecita. ¿Ya? Ok, ahí está. ¿Para qué más que eso? Yo quiero que sepan eso. Eso es lo que cambia. Ahora miren, ¿qué ocurre? Digamos un linfocito B, eso es lo interesante del linfocito B, es una célula muy interesante. ¿Han visto los linfocitos B? Una vez que entran en contacto con, aquí están viendo ustedes, por ejemplo, con un virus. Entran en contacto y adquiere su forma. Pero lo más interesante es que el linfocito B lo opsoniza como si fuese un macrófago, pero no es un macrófago. Lo internaliza dentro de su cuerpo. ¿A quién? A este virus. Lo procesa en su interior. ¿Para qué? Para exponerlo. ¿Y cómo lo expone? A través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Por lo tanto, el linfocito B puede también actuar como célula presentadora de antígeno. Y presenta el péptido del virus a un linfocito T, lo activa y el T, ¿qué va a hacer? Si es un HELP, que siempre es HELP, porque el HELP siempre va a interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, se activa y empieza a liberar citoquinas. Y aunque ustedes no lo crean, libera esta citoquina. ¿Para qué? Para volver a activar al linfocito B. ¿Y para qué va a activar?
para que el linfocito B se empiece a clonar. 50% se queda de memoria y 50% se transforma en célula plasmática. Eso es lo que hace. O sea que un linfocito B es estratégico. Entra en contacto con el antígeno, lo opsoniza, saca su complejo mayor de histocompatibilidad, lo presenta al linfocito T y el linfocito T se activa. ¿Para qué? Para volver a reactivar o activar a este linfocito B para que este se clone y se convierte posteriormente en una célula plasmática como increíble Hulk. Crece. Y como célula plasmática es capaz de liberar aproximadamente 2.000 anticuerpos por segundo. ¿Cachai? Sí, Qué simpático, ¿no? O sea que todo esto es un feedback. Yo te estimulo linfocito T, tú me estimulas linfocito. Yo te activo linfocito T, tú devuélveme el favor. Sí, te voy a estimular. ¿Para qué? Para que se clone y después se transforme y libere anticuerpos. Es así. Miren, miren, miren. Igual acá. ¿Y qué van a hacer? Anticuerpos. ¿Para qué está liberando anticuerpos? Para ir a opsonizar al microorganismo, o en este caso al virus. Muy bien, entonces no olvidemos, va a haber una replicación clonal de los linfocitos B, va a haber switch inmunológica, y ese cambio de la partecita hipervariable se llama hipermutación somática porque cambia esa partecita, ¿ya? Entonces aquí está la proliferación del linfocito B, luego se transforma en célula plasmática y como célula plasmática libera los anticuerpos. Ya hemos hablado del isotipo, subtipo y vemos aquí los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Hemos dicho que son la M, la G, la G1, G2, la 3, la E y la A. ¿Qué tipo de citoquinas van a estimular la formación o qué tipo de citoquinas inhiben? Miren, esto ya es, digamos, mucha memoria. Yo he decidido no darles citoquinas, porque si no, no voy a terminar mi temario, ¿no? Y es demasiada materia. Lo único que yo les digo, chicos, las citoquinas son las que provocan sobre todo inflamación y activación de células. Las citoquinas juegan un rol tan importante en la respuesta inmune. Si ustedes se dan cuenta cómo se ha estimulado el linfocito T, cómo ha estimulado o activado el linfocito B, gracias a una citoquina. Para que este linfocito B deje de clonarse y todo, ¿qué se necesita? Otra citoquina. O sea, las citoquinas activan, las citoquinas desactivan. Las citoquinas, cuando actúan en otras células, las activan también un macrófago. ¿Por qué se activa? Por citoquinas. ¿Quién libera citoquinas? Los propios macrófagos van a liberar los linfocitos de help. Y cuando caen a otras células pueden inducir a la inflamación. Entonces las citoquinas son también proteínas muy importantes en la respuesta inmune. ¿Cuántos tipos de citoquina conocen? A ver, porque ustedes ya han visto esto en otras materias. La interleucina 4, 5. Interleucina 2, interleucina 4, 5, 6, 13, 11, el factor de necrosis tumoral, el interferón alfa, el interferón beta, el interferón gamma, el factor de crecimiento granulocito monocito. Hay hartas citoquinas, ¿no? Entonces, se darán cuenta que las citoquinas son clave en la respuesta inmune porque activan otras células, tranquilizan a las células, exageran la respuesta, van a provocar inflamación. Eso es lo que hace una citoquina y es así como actúa la respuesta inmune. No, ahí está, miren. Un linfocito activado libera interleucina 4, activa a que se libere inmunoglobulina M.
el interferón gamma para que se libere la inmunoglobulina G1. El factor de crecimiento, el TNT alfa, pero aquí no es TNT alfa, es el factor granulocito, no, factor de crecimiento, no sé, beta, algo así, libera para que de todas maneras se va a liberar la inmunoglobulina G. Por eso les digo, creo que esta parte de las citoquinas, si bien les estoy dando, no les voy a preguntar solamente para que ustedes entiendan por qué se da, ¿no? Ya. Vayamos a lo que me interesa. Funciones de los anticuerpos. ¿Qué función tienen los anticuerpos, chicos? Opsonizar, neutralizar y evitar la adherencia a Muy nuestras bien, células. opsonizar, neutralizar al antígeno. ¿Qué más? Evitar su adherencia a nuestras células. Sí, aquí está. Miren, y este es el resumen de lo que hacen los anticuerpos de manera genérica. Neutralizan a los antígenos, opsonizan para la fagocitosis y van a ir a activar al sistema de complemento. Estas son las tres funciones básicas, pero díganme ustedes, ¿en cuál mata el anticuerpo al antígeno? En ninguna. Porque lo que ustedes están viendo aquí, esta citólisis, no es por el anticuerpo, es por el complemento. El complemento sí tiene actividad antibacteriana citolítica, mata a las bacterias. Y eso les voy a dar mañana. ¿Se ha entendido esto? Sí, doctora. Ok. Entonces esto es importante, ¿no? Y ahí están, los anticuerpos son altamente específicos. Una vez que ha habido este contacto, ha habido el switch inmunológico, miren, el anticuerpo va a ir a opsonizar al antígeno específico. ¿Y por qué se está dando la fagocitosis? Porque el macrófago tiene un receptor para la fracción Fc. Y gracias a eso, el macrófago opsoniza y va a ir a formar el fagolisosoma y va a ir a procesar al antígeno. Este, por ejemplo, es una toxina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una bacteria? La bacteria también va a ser opsonizada. Aquí la exotoxina es neutralizada. Aquí la bacteria es opsonizada y va a ser fagocitada gracias a que el anticuerpo se ha fijado alrededor de la bacteria y fíjense, el anticuerpo tiene esta fracción, es Fc, el macrófago tiene este receptor para la fracción Fc y por eso hay fagocitosis. Esto es por ejemplo, dicen un espacio extracelular que podría ser, se me ocurre, la piel, digamos, ¿no? Y aquí van a ver las células del Langerhans y todo y van a fagocitar. Pero ¿qué pasa cuando estén en la circulación? También, miren, está haciendo en la circulación general, lo que va a ocurrir es que primero se va a activar al sistema de complemento y se va a pegar sobre el antígeno el complemento 3B. Ahora, el complemento 3B puede ir a permitir que se forme este complejo antígeno-anticuerpo. Gracias a eso va a haber, gracias al complemento, se va a dar entonces este proceso. Entonces, pero de manera ya global, ¿qué funciones tienen los anticuerpos? 3. ¿Cuáles habían sido? Opsonizar, Opsonización y activación del complemento. Exacto. Opsoniza, neutraliza y activa el complemento. Listo, con eso ya estamos. No nos olvidemos, el macrófago tiene receptores para la fracción Fc. Y ahora los chicos que están exponiendo estafilococos me tienen que hablar con pertinencia de la proteína A y me tienen que traer imágenes para que sus compañeros entiendan. Ustedes me entienden gracias a que yo me tomo la molestia de buscar imágenes. Hay todo en la web. La cuestión es sentarse horas de horas para construir un PowerPoint. Porque si solo me traen letras, neutraliza, opsoniza y así, allá van a leer, pero ¿han entendido? No.
quieren aprender, me traen imágenes y explican. ¿Ustedes entienden? Entienden sus compañeros. Ustedes no entienden, no van a poder explicarles a sus compañeros. Ahora, ahí está el linfocito B y es un linfocito B virgen. Se va a transformar en célula plasmática, se van a formar los anticuerpos y los anticuerpos, como ustedes han visto, van a ir a opsonizar, ¿no es cierto? Opsonizar, neutralizar y bueno, está aquí todo esto. Y miren cómo activa el complejo antígeno-anticuerpo, activa al complemento 1, QR, esto lo vamos a ver mañana, ¿ya? Tipos de anticuerpo, miren aquí están viendo un tipo de anticuerpo, aquí hay otro tipo de anticuerpo. Entonces veamos cuántos tipos de anticuerpo tenemos. Existen 5 tipos, hemos dicho, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de las funciones, ahora hablemos de los tipos. Un anticuerpo, la inmunoglobulina G, es una unidad básica tetrapeptídica. Y solamente es una unidad básica tetrapeptídica, como ustedes estarán viendo. Una inmunoglobulina A es una inmunoglobulina dimérica. ¿Por qué se llamará dimérica? Porque tiene 2 unidades básicas tetrapeptídicas. Exacto, porque tiene 2 unidades básicas tetrapeptídicas y tiene este componente que une esta unidad básica a través de su fracción constante a esta otra unidad básica tetrapeptídica. Esto que ustedes están viendo que parece una herradura se denomina cadena J. Cadena J. ¿Y por qué es J? De join, de unir, une. Pero también hemos visto que la inmunoglobulina A puede tener un subtipo A1 y un subtipo A2. ¿Cuándo es un subtipo A1? Cuando tiene aparte esta partecita de acá que está protegiendo a la región de bisagra. Está protegiendo. ¿Y qué es esta cosita? Como si fuese una, no sé, una protección sumamente importante. Es yo ya les he dicho. ¿Qué se llama esa parte? Componente secretor. Muy bien, very good. Es el componente secretor. Entonces, esta inmunoglobulina A1 es la que está presente en las secreciones y este componente secretor evita que la papaína, que la pepsina, que la lisocima y que otras enzimas vayan a degradar al anticuerpo. Por esa razón, todas las inmunoglobulinas A que están en nuestras secreciones, que pueden ser nuestra saliva, nuestras lágrimas, la leche materna, el sudor, el semen, las secreciones vaginales, toditas, absolutamente todas tienen que tener el componente secretor porque viven en secreciones y las secreciones tienen enzimas que podrían ir a degradarla. ¿Cómo estaría una inmunoglobulina A en sangre? ¿Tendrá el componente secretor? No. No tiene el componente secretor. Y eso lo vamos a ver acá. No tiene componente secretor. Entonces, cuando la inmunoglobulina A está en sangre, es así. ¿Quién le había sabido dar el componente secretor? La célula epitelial es la que va a ir a sintetizar el componente secretor. Claro que aquí es solamente una imagen que les he conseguido. Y entonces las células epiteliales son las que le van a dar el componente secretor. El componente secretor no lo sintetiza la inmunoglobulina. La célula plasmática no lo sintetiza. ¿Quién había sabido sintetizar el componente secretor? Célula epitelial. La célula epitelial y aquí sale, ¿no es cierto? Sale y se queda en las secreciones. Ya, hablemos del otro tipo de inmunoglobulina. Hemos hablado de la inmunoglobulina G, de la inmunoglobulina N, o digo de la inmunoglobulina A, ¿no? Ahorita. Y ahora voy a hablar de la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D está como receptor de linfocito B. No tiene otra función más que ser un receptor de linfocito
B. B. La inmunoglobulina E, miren, había tenido, a diferencia de la G, 4 regiones constante y una variable. Esas cositas son las que marcan la diferencia. La inmunoglobulina E está involucrada en procesos alérgicos y parasitarios. Y este pulpo gigantesco es la inmunoglobulina M. Esta es una unidad porque gracias a esto, que es la pieza J que está teniendo esas sus variantes, está uniendo a ¿cuántas unidades básicas tetrapeptídicas? 5. 5. Por eso la inmunoglobulina M se conoce como una inmunoglobulina. Si esta es dimérica, ¿cómo se conocerá esta? Es sinónimo de 5, chicos, me voy a enojar con ustedes. Polimérica. Pentamérica. Entonces, la inmunoglobulina M. ¿Y saben por qué? Este es un verdadero pulpo que puede agarrar a cuántos antígenos. Entonces, yo les voy a hablar de la valencia de los anticuerpos. ¿Qué es la valencia? La valencia no es más la región del anticuerpo que se une al antígeno. Una inmunoglobulina G, ¿cuál sería su valencia de una inmunoglobulina G? Díganme. Ya pues, pasa el tiempo. 2. 2, bivalente, entonces es 1 y 2, bivalente. ¿Cómo sería la valencia de la inmunoglobulina A? Tetravalente. Tetravalente, porque tiene 1, 2, 3 y 4 regiones para unirse con el antígeno. Y como tiene aquí también su región de unión, es una inmunoglobulina flexible, es como, esta parece una mano, estas son así como los dedos son 5, ¿no? Y así por eso es que ustedes pueden ver así, ahí está abierta y aquí está viniendo como si fuera un alacrán a fijarse al antígeno. Y miren, estas partes se están uniendo a los epítopes. Entonces, ¿cuál será la valencia de una inmunoglobulina M? Pentavalente. 5. Penta. No les he escuchado, estoy sordita. Pentavalente. 5. Penta. 10. Decavalente. ¿Y por qué será que la inmunoglobulina M es diferente? ¿Por qué será tan importante la inmunoglobulina M? Ya que han visto en otras materias, quiero que me respondan. ¿Por qué será? ¿Saben por qué? Porque es el primer anticuerpo en aparecer frente a cualquier infección. ¿Y por qué? Porque es como un pulpo que va a agarrar al antígeno. Es como tener 10 brazos. Después caen los títulos de inmunoglobulina M y empieza a subir los títulos de inmunoglobulina G. Entonces, ¿qué inmunoglobulinas son bivalentes? La G, la D y la E, perdón. La A es tetra. Vale. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? Perdón, disculpen un ratito. Van a disculpar, chicos. Ya. Entonces, ¿qué valencia tiene una inmunoglobulina A? Tetravalente. Tetravalente. Una inmunoglobulina M. Decavalente. Decavalente. Listo, chicos. Deca, 10. Estos son bivalentes, tetravalentes y bueno, ya aprendieron la valencia de las inmunoglobulinas. Ahora,
Vamos a ver, les voy a mostrar de una manera muy bonita aquí resumida qué función cumple cada uno de estos anticuerpos, ¿ya? ¿Dónde están mis funciones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con mis funciones? Aquí están, ya me estaba asustando. Aquí tenemos la inmunoglobulina G. Y miren, activación de la vía clásica del complemento. ¿Quiénes habían sabido activar más al complemento? Las inmunoglobulinas G1, la G3 y la M. ¿Quiénes pasan a través de la placenta? A ver, por ejemplo, pasa la inmunoglobulina G. Miren, máximo todas las inmunoglobulinas G pasan. ¿Quiénes no pasan por la placenta porque son gigantescas? Las M. Tampoco las inmunoglobulinas A, porque son también grandes. La inmunoglobulina D en nada participa, fíjense, ¿por qué? Porque actúa como receptor del linfocito B. Y tampoco pasa por la placenta, o sea que cuando sean mamás chicas, tienen que entender que van a pasar a sus bebecitos solamente inmunoglobulina G. ¿Ya? Ya saben, entonces, ¿quién puede activar la vía clásica? Son solo dos tipos de inmunoglobulina, las G y las M. Y ahí en la imagen lo está. Lo dice todo la imagen. Aquí está, se está uniendo la M y la G y ahí se está activando el complemento. Muy bien. ¿Quién activa la vía alternativa del complemento? La inmunoglobulina A. Y débilmente, ¿no? Débilmente. Unión a macrófagos y otros fagocitos. Si nosotros vemos esta imagen, que ya les he mostrado tantas veces, ¿qué tipo de inmunoglobulina estará opsonizando aquí al antígeno? ¿Qué es esta? ¿Una inmunoglobulina M? No. ¿Una inmunoglobulina A? No. ¿Una inmunoglobulina G? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues. ¿Y con quién interactúa? Con el receptor para el macrófago, porque la parte EPC va a ser la parte que se va a unir ¿a quién? Al macrófago. Por eso ahí está la inmunoglobulina G, es la que interactúa con el macrófago. También alguna vez la inmunoglobulina A, miren cómo actúa, ¿no? Débilmente. Y aquí van a ver que la inmunoglobulina E se une ¿a quién? A los parásitos. Unión de alta afinidad a mastocitos y basófilos, solo la inmunoglobulina E. Por eso se dice que la inmunoglobulina E es exclusiva en procesos alérgicos y parasitarios. Reactividad con la proteína A del estafilococo. Yo soy un estafilococo. ¿Qué inmunoglobulina se fija a la proteína A? Solo la G. Solo la G. Y esas son las funciones, chicos. Listo, y esas son las diferencias y eso es lo que quiero que aprendan. ¿Cuál es la inmunoglobulina más abundante que hay en sangre? La inmunoglobulina G. La G. ¿Cuál es la inmunoglobulina más abundante en secreciones? La inmunoglobulina La inmunoglobulina A. ¿Cuál es la inmunoglobulina que está en la superficie de los linfocitos B como receptor? Globulina D. La inmunidad D. Listo, la D. Por eso jamás va a haber en sangre tampoco la D, ni en los tejidos, ni en nada, porque es un receptor del linfocito B. Y la M va a estar solamente en un alto, en un nivel, en una secreción elevada, cuando, miren qué bonito esto, ¿no? Eso es lo que yo quiero que vean así, porque el macrófago tiene el sitio de unión para la fracción F, y ahí FC, y ahí está la inmunoglobulina G uniéndose a la proteína A, ¿no es cierto? Esto tienen, por eso quiero que vean estas diferencias.
Esto ya hemos visto. Esto estamos viendo como una célula epitelial forma miren, así se libera la inmunoglobulina A y esta es la célula plasmática, libera la inmunoglobulina A bimérica. ¿Y quién le va formando todo esto? La célula epitelial, y este es el famoso componente secretor, ¿no? Lo mismo acá. Ahí está cómo se forma el componente secretor. Y ahí está la transferencia. ¿Quién pasa qué anticuerpo pase de la madre al bebé? ¿Qué inmunoglobulina? La G. ¿Qué se da en la leche materna? La G. Ahora, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el primer anticuerpo en aparecer frente a la primera vez en la primoinfección? ¿Qué anticuerpo se eleva a títulos súper elevados? Fuerte. No les escucho, estoy sorda. Inmunoglobulina G. A ver, ¿cuál? A ver, Amílcar, a ver, dime, ¿qué me has dicho? La inmunoglobulina M. Córdoba Mamani, ¿qué me has dicho? Espinosa Quenta Laura, ¿qué me has dicho? Doctorita, no sé si se me escuchó a mí también. Rubí Saraí, ¿qué me has dicho? Inmunoglobulina M. Sí, doctor. Raciel, ¿qué anticuerpo se sintetiza al principio de cualquier infección? Inmunoglobulina M. Kevin, La M, doctorita. la inmunoglobulina M, ¿no es cierto? Por eso que cuando ustedes tengan títulos elevados de inmunoglobulina M, están en una infección reciente. Pero si sus títulos son elevados de inmunoglobulina G, ¿qué quiere decir eso? A ver, puntos, voy a dar puntos. A ver. ¿Qué preguntó, doctorita? Perdón. Cuando los títulos en sangre, títulos quiere decir recuento de inmunoglobulina G, son elevados, ¿qué significa eso, Kevin? Doctorita, ¿no serían por infecciones crónicas? Infección crónica, ¿qué más? Enfermedades autoinmunes. Ya, después, ¿qué más? Vacunación también quiere decir, chicos. Puede ser, y es una ya. Por eso, chicos, cuando ustedes se hacen vacunar, la primera respuesta es que el pico se eleve de inmunoglobulina M. Luego la inmunoglobulina M decae. Miren, en la primera semana, ¿quién está en títulos elevados? La inmunoglobulina M. Luego va decayendo, y ¿quién empieza a sintetizarse en gran cantidad? La inmunoglobulina G. Si hay una segunda exposición al antígeno, ¿quién responde de manera súper eficiente, rápida, ágil y veraz? La inmunoglobulina G. Y se mantiene elevadísimo. Por eso es saludable que ustedes se hagan poner refuerzos y refuerzos de vacunas. ¿Para qué? Para que el linfocito B que la respuesta secundaria sea más rápida, más eficiente, más duradera, y que la cantidad de anticuerpos se mantenga siempre elevada. Y cuando ya estén en contacto con el verdadero antígeno, ya van a haber anticuerpos para que ozonice, neutralice y se fagocite. Ha sido un gusto pasar clases con ustedes. Hasta la vista, babies, les voy a decir. ¿Ya? Chao, chicos. Chao, 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 chao. Chao, chicos. Hasta luego, doctorita. Chao, 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 chao.